Este miércoles, 9 de agosto, en Quito, Ecuador, fue asesinado el candidato presidencial Fernando Villavicencio. Al salir de un mitin, Villavicencio recibió 3 disparos en la cabeza y fue declarado muerto pasadas las 6 de la tarde. A solo 10 días de las elecciones presidenciales, Ecuador y el mundo están impactados ante lo sucedido, y las investigaciones para hallar a los culpables ya están en marcha. Este hecho, sin embargo, no es inusual en la historia antigua ni moderna de la humanidad. El exdiputado Villavicencio ha pasado a formar parte de una larga lista de hombres, buenos o malos, que fueron asesinados ejerciendo un cargo público o aspirando a llegar a este. En este video, repasaremos algunos de estos hechos. Asesinatos de políticos que conmocionaron al mundo. Un asesinato que marcó la historia de Estados Unidos fue el de John Kennedy. Era el mediodía del 22 de noviembre de 1963, cuando el entonces presidente circulaba en un auto descapotable por las calles de Dallas, Texas. Era una caravana y miles de personas lo saludaban y demostraban su apoyo, pese a que Dallas era considerada una ciudad contraria e incluso hostil a Kennedy que, sorprendido por el recibimiento, retrasó el itinerario coordinado con su seguridad. También la velocidad del auto se vio reducida. Entonces, a las 12:30 empezaron los disparos. El primero no dio en el blanco. El segundo impactó aproximadamente en la garganta del presidente. El tercero le destrozó la cabeza. Entonces empezó la confusión, la incredulidad y el horror. Habían matado a Kennedy. Luego se dio la captura de Lee Harvey Oswald, quien negó todo, pero fue señalado por varios testigos que lo vieron cerca a la caravana. Además tenía restos de pólvora en las manos y sus huellas se encontraron desde donde supuestamente se hicieron los disparos. Después de algunos interrogatorios, en los que no dio mayores declaraciones, fue señalado oficialmente como el responsable del asesinato. Sin embargo, el 24 de noviembre, Lee Harvey fue también asesinado. Con él, se fue la posibilidad de conocer con certeza los motivos y a los culpables detrás del magnicidio. Elementos que, hasta el día de hoy, son un enigma. Ocurrido el 18 de agosto de 1989, en Colombia, el asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento, por parte del narcotráfico, marcó un antes y un después en la guerra que tenía el Estado colombiano contra los carteles de la droga. Galán Sarmiento, seguro ganador de las próximas elecciones presidenciales, y con un discurso en el que defendía la moralidad y honestidad, además de una lucha frontal y directa contra el narcotráfico, se había convertido en el principal objetivo del cartel de Medellín, que lo amenazó directamente, e incluso llegó a ofrecerle una tregua, siempre y cuando renunciara a postular a la presidencia. Pero Galán no dio su brazo a torcer, y en un mitin en el municipio de Soacha, con las elecciones prácticamente ganadas, mientras se encontraba sobre la tarima, fue asesinado. Colombia entera y el mundo quedaron consternados ante la noticia. Se dice que hubo complicidad por parte de efectivos del orden e incluso hasta de miembros de la escolta de Galán. El poder del narcotráfico no tenía límites. En este caso, los autores intelectuales del asesinato fueron identificados tanto por investigaciones como por declaraciones de ellos mismos. ¿Hay justificación para un asesinato? Matar a alguien inocente, a un político o candidato es un crimen desde todo punto de vista. Pero ¿qué pasa cuando se asesina a un tirano y dictador? Rafael Trujillo gobernó la República Dominicana durante 31 años. La también conocida como Era Trujillo, fue una época llena de abusos, crímenes, mano dura y dominio de millones de dominicanos por parte de quien era visto por algunos como un jefe, como un elegido o como un ser superior.
Trujillo no solo manejaba las instituciones o los poderes del Estado a su antojo. También lo hacía con las vidas, el actuar y la libertad de los dominicanos. Bajo esas circunstancias, con el dominio además de las Fuerzas Armadas y la desaparición, tortura y asesinato de opositores, Trujillo parecía invencible. Sin embargo, un grupo de patriotas, cansados de la tiranía, se organizaron tratando de tener en cuenta hasta el mínimo detalle, e hicieron hasta lo imposible para tener en el plan solo a gente de entera confianza, pues si alguien los delataba, era el fin de todos. Pero nadie los delató. El martes 30 de mayo de 1961, a las 9:45 de la noche, a las afueras de la ciudad de Santo Domingo, el auto en el que viajaba Trujillo fue ametrallado por un grupo de 7 personas. El vehículo recibió más de 60 impactos de bala de diversos calibres, de los cuales 7 impactaron el cuerpo del dictador, causándole la muerte. Sin embargo, esto no significó el fin del horror en República Dominicana de forma inmediata. El Servicio de Inteligencia Militar y el hijo mayor de Trujillo dirigieron una ola de investigaciones, capturas, torturas y asesinatos no solo de quienes mataron al dictador directamente, sino también de sospechosos, familiares y allegados. Pese a ello, no pudieron mantener el poder por mucho tiempo. Del grupo de ejecutores de Trujillo, solo sobrevivieron 2. Pero el sacrificio dio frutos, pues dio fin a la dictadura y logró el retorno a la democracia. En este caso, ellos 2, así como el resto de los que participaron en el plan contra Rafael Trujillo, fueron considerados héroes en República Dominicana. Un caso marcado por el misterio, las dudas, posiciones encontradas y diversos tipos de teorías, es el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Colosio, candidato y seguro ganador de la presidencia de México, se encontraba en plena campaña en el año 1994, representando al PRI, partido dominante que venía gobernando ininterrumpidamente desde 1930. El 23 de marzo, se encontraba en un acto político en el estado de Baja California cuando, al bajar del estrado y en medio de la multitud, recibió un disparo en la cabeza y otro en el estómago por parte de Mario Aburto Martínez, quien fue capturado de inmediato. El candidato fue llevado de emergencia a un hospital, pero no pudieron hacer nada para salvarlo y fue declarado muerto ese mismo día. Entonces comenzaron las investigaciones, el entorpecimiento de las averiguaciones, la omisión o manipulación de pruebas, las teorías contradictorias y un largo etcétera. Para empezar, desde el segundo en que fue reducido, Aburto Martínez empezó a gritar que uno de los integrantes de la seguridad del candidato, llamado Vicente Mayoral, era el culpable. Mayoral fue entonces también detenido. Después, hubo demoras y fallos en los interrogatorios iniciales y demoras en entregar y analizar la supuesta arma homicida, así como una bala encontrada en la escena. Además, antes de entregar a los detenidos a las autoridades correspondientes, militares del Estado Mayor los retuvieron en privado por varias horas. Pero los cambios de hipótesis, pruebas y teorías siguieron cambiando con el tiempo. Llegó a afirmarse que el disparo en el abdomen fue hecho por una segunda persona, o que incluso este disparo se dio ya dentro del vehículo en que llevaban al candidato herido por el primer impacto. También se acusó a grupos externos y opositores e incluso a un complot dentro del mismo PRI en complicidad con el gobierno. Podríamos seguir mencionando nuevos implicados, testigos y pruebas, pero lo cierto es que, hasta el día de hoy, no se sabe con certeza quiénes, ni por qué, asesinaron a Luis Donaldo Colosio. El caso del candidato Fernando Villavicencio es muy reciente, y por el momento las investigaciones están empezando y la información que circula no es del todo clara, llegando a ser incluso contradictoria. Como mencionamos al inicio de este video, el asesinato de políticos que ejercen o postulan a altos cargos no ha sido inusual en nuestra historia. Sin embargo, esperamos que este hecho no se repita en un futuro cercano,
a menos que sea para liberar a algún país de las garras de un dictador.